Dow Jones hasta los 49.495 de forma muy moderada. S&P 500 su contrato en los 6.846 menos 0,07 y en rojo también se presenta en la apertura. Lo va a hacer Nasdaq 100, su derivado en los 24.726 menos 0,17%, con el grupo de las 7 magníficas que entra en fase técnica de corrección al perder ya más del 10% desde máximos los últimos de octubre. Balance de la semana, sentimiento de mercado, Antonio Castelo y Broker. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenas tardes. Juan Javier, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, lo primero, felicidades por el Día Mundial de la Radio. Muchas gracias, Antonio. ¿Tú también participante? Sí, ya sabes que es un medio que me gusta muchísimo y que disfruto mucho. Tengo ganas de volver por ahí por los estudios a veros, pero bueno, estamos muy liados y no nos da tiempo. Por aquí te esperamos siempre con los brazos abiertos. Mercados que te tienen liado. ¿Cómo has visto la cosa esta semana? Bueno, pues el balance de la semana es de un mercado más nervioso, pero todavía lejos del pánico, ¿no? La narrativa dominante vuelve a ser la misma. Estamos ante una burbuja de inteligencia artificial después de varios informes y fuertes caídas tecnológicas y software, con el dato teniendo descensos en torno ayer al 2% y arrastrando a Asia y a parte de Europa, ¿no? En Europa el tono ha sido algo más positivo, aunque ahora se están poniendo las cosas un poquito peores, estamos bajando un poquito más. Pero bueno, a ver, en paralelo las dudas sobre la disrupción de la inteligencia artificial han golpeado con fuerza aseguradoras y tecnológicas, sin impedir que el índice europeo marque nuevos máximos históricos en algún momento de la semana, aunque ahora pues, está un poquito más débil ahora mismo el Eurostoxx 50 está cayendo un 0,61%. En España el IBEX 35 se ha desmarcado por la parte baja, acumula un ligero retroceso semanal, ha perdido con claridad la cota de los 18.000 puntos, y en Estados Unidos pues la sensación es de rotación más que de huida del riesgo. Venimos de una semana anterior en la que el Dow marcó máximos, mientras el Nasdaq ya empezaba a flaquear, y en estos días se ha intensificado la corrección en tecnología, software y algunos intermediarios financieros, a medida que crece el miedo a que la inteligencia artificial erosione modelos de negocio tradicionales. Con todo ello, pues bueno, los índices estadounidenses se caen al cierre de la semana pendientes del dato de IPC que hemos conocido hoy, que luego comentaremos. Cuando ha salido el dato, los futuros han mejorado un poquito. Vamos a ver ahora en unos minutos cómo es la apertura. En renta fija, las tires se han relajado ligeramente en Europa y se han mantenido en un rango relativamente estable Estados Unidos, con el boom cerca de mínimos de varias semanas. El Treasury se está moviendo entre 4,1 y 4,2, pero hoy ha bajado también cuando ha salido el dato de IPC a nivel de 4,08. El contexto es que el mercado asume que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo van a mantener tipos estables unos meses más, y quizás los primeros recortes lleguen ya entrado el verano. En divisas, el euro ha permanecido prácticamente plano frente al dólar. El Brent se ha quedado rondando 67-68 dólares, apoyado en todas las tensiones geopolíticas, pero con un precio contenido por las dudas sobre crecimiento y demanda. Y en términos de sentimiento de mercado, Javier, por la semana deja la impresión de nervios contenidos. Yo creo que los inversores empiezan a cuestionar parte del entusiasmo en torno a la inteligencia artificial, reducen algo de riesgo en los segmentos más exigentes en valoración y siguen apostando por compañías con beneficios visibles y con balance sólido, ¿no? Entonces, el telón de fondo de tipos altos pero estables, inflación a la baja, beneficios empresariales que de momento aguantan, pues sugiere más bien una fase de digestión tras las subidas que vimos a finales del año pasado y en los primeros días de enero, que el inicio de una corrección profunda. Luego te preguntamos por lo que estamos viendo ahí de esos problemas derivados de las aplicaciones de inteligencia artificial, pero primero el plano macro, ¿no? Han ganado protagonismo estos días las referencias. Hemos tenido ese tríptico, ¿no? Con datos en consumo, datos en empleo, hoy los de precios. ¿Qué variable de ellas ves más débil? ¿Cuál más fuerte? Bueno, a ver, en cuanto al empleo, pues es verdad que el dato ha salido por encima de lo esperado, pero también es verdad que se ha revisado en el conjunto del año 2025 muy a la baja las cifras que se habían oficializado. El dato de IPC de hoy, pues bueno, la inflación general se modera al 2,4 interanual desde el 2,7 de diciembre,
queda por debajo de lo que esperaba el consensus, que era un 2,5. A la parte menos cómoda está en el núcleo, ¿no? La inflación subyacente, que pues, es el dato sin alimentos y sin energía, como un 0,3 después del 0,2 de diciembre. En términos anuales baja al 2,5 desde el 2,6, pero yo creo que aunque cede un poquito en el año, pues se muestra con algo más de fuerza y algo más de inercia, ¿no? que el dato general. Yo creo que para la Reserva Federal el mensaje es mixto, pero es razonablemente cómodo. Por un lado, el dato refuerza la idea de que lo peor de la inflación pues, se ha quedado atrás y que el 2% ya empieza a estar a la vista. Pero por otro, esa combinación de núcleo algo firme y mercado laboral todavía fuerte, pues invita a pensar en mantener los tipos quietos durante algún tiempo más y sin prisas por recortar. En unos minutos vemos la apertura. Te queríamos preguntar también por Europa. Con la cumbre de estos días, el viejo continente queriéndose hacer un hueco en la escena internacional, alemanes queriendo jugar la carta de la desregulación, la simplificación, una mayor integración del mercado único, un mercado energético más europeo. Todo ello serviría para tener una actividad más dinámica, ganar en competitividad. Luego tenemos la visión más intervencionista de Francia. Quiere inclinar París la balanza por las políticas del hecho en Europa para proteger industrias nacionales, más inversión pública, preferiblemente financiado todo mediante eurobonos. El problema, Antonio, es lo de siempre, ¿no? La diferencia de miras de algunos líderes europeos, en particular esas divergencias no existentes entre visión alemana y la visión gala. Este es el principal problema que sigue teniendo la Unión Europea después de un montón de años después, ¿no? Esto es algo que, bueno, muchas veces hemos visto, ¿no? Estados Unidos es un país que realmente es un continente, son muchos estados, pero a la larga todos los temas de base pues funcionan más o menos en la misma línea. Aquí no, aquí Francia tiene sus problemas, Alemania tiene los suyos, España e Italia tenemos los nuestros. Y bueno, poner a todo el mundo de acuerdo, pues sí que es complicado, ¿no? El tema de la regulación, bueno, esto parece bastante evidente, ¿no? El canciller alemán ayer dijo algo, antes de ayer dijo algo en este sentido. También lo ha dicho hoy Antonio Costa. A mí me parece muy bien, o sea, yo creo que hay que desregular porque es evidente que al final aquí en Europa no tenemos un problema ni de inteligencia, ni de capital, ni nada por el estilo, pero sí que tenemos al final un retraso a la hora de poner en marcha proyectos que no existen ni en Estados Unidos ni en Asia, ¿no? Entonces, algo hay que hacer y hay que hacerlo rápido. Yo, como ya sé de todas formas que los políticos, pues fío al menos que me fíen mucho. Bueno, está muy bien que lo piensen y que lo valoren, pero que se den prisa, ¿no? Y tema inteligencia artificial, tecnología, puede que ya no sea la niña de todos los ojos, ¿no? El último desplome lo provocaba ayer Cisco, márgenes se ven reducidos por el aumento de los costes de los chips de memoria. Eso ayer asustaba a los inversores que esperaban beneficios crecientes. Crece ese temor a que se vea más alteración del empleo por la IA y que eso no haya hecho más que empezar de la noche a la mañana. Pues empresas de logística y transporte veíamos ayer desplome con fuerza, poco después de lo visto días pasados con software, con consultoría, con servicios profesionales, con aseguradoras. Hoy dicen en Barclays que ese sell-off, esas liquidaciones, están ganando momento e impulso. En definitiva, que puede que continúe con los inversores vendiendo primero y preguntando ya si eso después. Sí, efectivamente. La verdad es que es muy difícil de dar respuesta a esto que me estás diciendo, me estás preguntando, ¿no? Pero yo creo que a corto plazo la inteligencia artificial no se va a comer todo el pastel de un gran número de sectores, como se está diciendo. Pero sí que se va a comer una parte muy jugosa, por ejemplo, de las rentas de intermediación de algunos de estos sectores, ¿no? Y tú me ponías el ejemplo del transporte por carretera, ¿no? Bueno, vamos a ver, la intermediación del transporte vive de tres cosas: de la información, qué cargas hay, qué camiones o qué medios puede haber para transportar esa mercancía, la coordinación en cuanto a rutas, horarios, documentación y la confianza, ¿no? Entonces la inteligencia artificial ataca de lleno a las dos primeras. ¿Por qué? Pues porque puede asignar cargas
de una forma mucho más rápida y óptima, puede optimizar las rutas que utilizan esos medios de transporte, puede ajustar precios en tiempo real, predecir demanda mucho mejor que al final un equipo humano con Excel y con teléfono, ¿no? Esto significa menos comisiones por hacer match en estas operaciones y más presión sobre márgenes de los intermediarios tradicionales. Aquí, ¿quién va a salir ganando? Pues van a salir ganando las plataformas con escala y datos, los grandes operadores, los marketplaces digitales que sean capaces de integrar inteligencia artificial de forma agresiva, ¿no? Y las empresas de transporte que utilizan esta tecnología para aumentar la utilización de su flota, reducir kilómetros en vacío, afinar precios, pues al final van a tener más eficiencia con los mismos activos, ¿no? ¿Quién va a sufrir más? Pues el intermediario puente clásico, ¿no? Que tiene poca tecnología, poca información propia y cuyo valor añadido era básicamente conocer a todos y estar siempre al teléfono, ¿no? A ver, este modelo sí que va a correr riesgo de ser canibalizado o absorbido. También los actores que no puedan intervenir en sistemas y datos y queden reducidos a competir solo por precio, ¿no? Además, la inteligencia artificial tiende a favorecer la concentración. Menos intermediarios, pero más grandes. Está pasando en otros sectores, lo hemos visto pues en la banca, que la banca lleva ya años aplicando algunos productos de inteligencia artificial y se nota en sus ratios de eficiencia, ¿no? Entonces, a ver, esto va a pasar en todos los sectores, ¿no? Pero claro, fíjate que hace, yo qué sé, 30, 40 años ni siquiera había un Excel y los teléfonos eran fijos y esto tenía unas limitaciones, es decir, el mundo evoluciona y entonces los sectores, las actividades humanas tendrán que evolucionar con la tecnología a riesgo de quedarse fuera, ¿no? En cualquier caso, pues, siempre está aquí la parte humana, ¿no? Hablábamos del transporte por carretera, pues el transporte por carretera no es un negocio puramente digital, porque hay normativa, hay relaciones personales, hay gestión de incidencias, hay riesgos físicos, hay riesgos reputacionales, entonces siempre quedará espacio para servicios de alto valor añadido, contratos complejos y nichos donde la relación humana pesa más que la inteligencia artificial, pero es obvio. La inteligencia artificial ha venido para quedarse y es disruptiva completamente. Has mencionado, Antonio, un término interesante, eso de canibalizar, ¿no? El comerse a una empresa de su misma especie. Seguro que de esto se hablará mucho. Y todo ello se está viendo impulsado además por una marcada dispersión sectorial, ¿no? Etiquetas tradicionales, las de cíclicos, las de defensivos, ahora parece menos relevantes, ¿no? Acciones se agrupan ahora según su percepción de inmunidad o vulnerabilidad a la inteligencia artificial. Materias primas, industriales, salud, bienes de consumo, nos han dicho, se consideran relativamente seguros en esa corriente. Luego ya todo lo que has expuesto, ¿no? Medios, software, financieros, logística, el real estate y claro, tecnología se considera expuesta y con ventas cada vez más indiscriminadas. Perdidos un poco en esos movimientos de rotación, de los movimientos de entradas, de salidas en sectores, ¿cuál estás viendo más y mejor argumentado, justificado? Bueno, la rotación está ahí, pero todo lo que estamos viendo, no todo lo que estamos viendo, mejor dicho, se ve como un gran cambio de ciclo y está todo justificado. Te diría que hay tres movimientos que para mí sí que tienen bastante fundamento y otros que quizás son más ruido táctico, ¿no? Por ejemplo, todo el traspaso de las grandes tecnológicas, inteligencia artificial, a sectores con beneficios más tangibles. Aquí sí que hay un argumento sólido. ¿Por qué? Pues porque las grandes historias de inteligencia artificial venían de subidas muy verticales, múltiplos muy exigentes, han aparecido profit warnings y dudas sobre la monetización real de algunos proyectos. Entonces, muchos gestores están recogiendo beneficios y están rotando hacia negocios con cash flow más predecible, valores industriales de calidad, de consumo básico, algo de salud, ¿no? Esta rotación desde lo que ha corrido demasiado, esas grandes megatech, hacia lo que se había quedado atrás, pues creo que tiene sentido como ajuste de valoraciones, más como eso, más como ajuste de valoraciones que como rechazo a la tecnología en sí. Por ejemplo, una rotación de growth caro a value defensivo, ¿no? Y empresas de calidad, con tipos aún altos, bancos centrales sin prisas por recortar, como decíamos antes, pagar múltiplos muy elevados por crecimientos lejanos en el tiempo es menos atractivo, ¿no? Entonces, sectores como infraestructura y utilities de perfil estable, seguros, algunas telecos ofrecen dividendos razonables y visibilidad de beneficios. Entonces, esta rotación también está bastante bien
armada, ¿no? El mercado no está huyendo del riesgo, pero sí subiendo el listón de lo que está dispuesto a pagar por cada euro de beneficio, ¿no? Dentro, por ejemplo, del sector financiero, pues de bancos muy apalancados, aseguradoras y gestión de activos, ¿no? El mensaje de tipos altos durante más tiempo, yo creo que ya está en precio en el sector financiero, ¿no? Y ahora el foco está en la calidad del balance, en el coste del riesgo y en las comisiones recurrentes, ¿no? Aquí estamos viendo entradas en aseguradoras bien capitalizadas, en gestoras con un buen mix de comisiones frente a bancos con más riesgo inmobiliario o más riesgo de crédito. Esto lo vamos a ver muy pronto en los bancos españoles. Bankinter ya en su presentación de resultados da un toque de atención con esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde veo más ruido que argumento? Pues bueno, ese rebote táctico en cíclicos puros, en autos que en algún momento rebotan, en materiales, parte del consumo discrecional, ¿no? Porque muchos de estos movimientos se producen a golpe de dato puntual, ¿no? Un dato de PMI, de petróleo y tal, pero con dudas de fondo sobre el crecimiento global. Yo creo que son sectores más de trading que de convicción a medio plazo. También algunos movimientos que estamos viendo de idas y venidas en energía, ¿no? Con un petróleo relativamente contenido y políticas climáticas que además exigentes, la rotación hacia petroleras es muy dependiente de titulares geopolíticos, ¿no? Aquí el relato cambia muy rápido, ¿no? Cuesta hablar de tendencia clara más allá de la búsqueda de un dividendo y caja, que hay muchas empresas energéticas y petroleras que lo están dando y lo están facilitando. Todo interesante, lo que nos dejas apuntado y hemos tomado nota. Antonio Castelo y Broker, que vaya muy bien el fin de semana. Muchas gracias. Igualmente un abrazo, Javier. Hasta luego. Adiós. ¿Cómo abrieron bolsas americanas? Bueno, pues con números rojos poco a poco se van imponiendo las ventas. El Dow Jones Industriales está cediendo un 0,42% hasta 49.246 puntos. El S&P 500 en los 6.817, cede un 0,32%. Y el Nasdaq ya cae un 0,60% hasta 22.462 puntos. Nuevo nombramiento en proceso en la Reserva Federal. Se espera